Muy bien, muchachos. Tenemos esta semana 9 en el curso de Historia. Nos toca revisar el tema Grecia. Vamos a ver. Grecia. Se habla de ellos como que son filósofos, como que son expertos en matemática. Recordamos a Pitágoras, Euclides. Recordamos a sus filósofos Sócrates, Platón. ¿Quiénes eran estos griegos? Miren esta imagen de una arquitectura muy típica de los griegos. Columnas, formas geométricas, triangulares, cuadrangulares. ¿Cómo lograron tener todo eso? Objetivo, conocer muy bien ese proceso que han tenido, porque ellos han pasado por muchos cambios, muchas peleas, guerras, altas y bajas. Y un segundo objetivo, identificar los aportes de este pueblo. Localización, estamos en la península Balcanes. Como pueden ver, es una zona muy rica, llena de mares, islas, de penínsulas pequeñas, cabos, bahías. Es una zona muy marítima. Eso va a marcar bastante a los griegos. Esto pertenece al sur, al lado este de Europa. Por ejemplo, si nos acordamos por este lado, por ejemplo, eh, esta parte, aquí está el mar Egeo. ¿Ve? Ya un poco más al sur, el mar Mediterráneo. Y por el lado oeste, por ejemplo, por acá, ¿no? Ahí está el mar Jónico. Así es. Entonces está en una zona playera. Y miren, por acá Turquía, que es un poco de Europa con Asia. Al sur está Egipto, por ejemplo. ¿Ven esta zona? Ujú. Perfecto. Cuanto a los orígenes, ¿cómo se forma? ¿Cómo es este pueblo? Miren, en un principio, los habitantes de esta zona que hemos visto, Balcanes, eran los pelasgos de la civilización cretense. Ajá. Y la civilización cretense estaba viviendo apenas en la isla Creta, viajaban hacia Balcanes, el mar Egeo, viajaban a Egipto, y había unos reyes, los minos, practicaban el comercio de esclavos, dominaban los mares, por eso que también le llamamos talasocracia, que indica dominar el mar. Ahí tenían, miren, una escritura bastante complicada, ¿no? Y mucha construcción, ñosos, faistos, malia, festos, etc. Pero ¿qué pasa después? Poco después viene una invasión de los aqueos, y estos someten, pues, ¿no? A Creta. Y se van formando pequeñas comunidades micénicas. Es la civilización micénica. Tenemos también a Tirinto, a Pilos, y aquí se produciría la famosa guerra de Troya, que sería una guerra por el comercio, porque no es como está en la literatura. Recuerden, la literatura es épica, es poética, es metafórica, pero está basada en hechos de guerra. La guerra es por el comercio. ¿Quién llega al mar Egeo? ¿Quién entra a Dardanelos? ¿Quién se apodera del mar Negro, donde ahí hay pescadores, tejedores? Entonces, esta guerra está contada por los poetas de forma metafórica, hiperbólica. Aquí encontramos una escritura también, la lineal B, y por ejemplo, una muestra de su arte es la máscara de Agamenón. Así es. Se contaba entonces cosas de un Príamo, de un Héctor, de un Paris, ¿no? De un Aquiles. ¿Qué pasa poco después? Más o menos en el año 1500, 1400 antes de Cristo, viene una nueva invasión. Ahora son
los dorios. Ahora son los jonios, los eolios. Esta invasión es fuerte, es un impacto terrible, grandes masacres. Y lo que encontramos es que para los arqueólogos es bien complicado hallar fuentes arqueológicas. Al carecer de fuentes es que los autores le han mencionado el nombre de época oscura para definir que es una época complicada porque han sido muchas las destrucciones que se han originado por estas invasiones. Pero ¿qué pasa por ese cruce, ¿no? Miren, primero pelasgos, después aqueos y luego torios, jonios y eolios. Ese choque brutal va a originar a los llamados griegos, ¿ven? Va a originar a la Grecia ya clásica que conocemos. Entonces hay una mezcla, pero recuerden, en toda invasión puede haber mezcla de grupos étnicos a través de la vida sexual, el matrimonio, pero también va a haber marginación, privilegios de uno y marginación para otros. ¿Ven? Entonces, todo eso va a resultar producto de estas invasiones. Por eso que en Grecia, vamos a ver, hay diferentes sectores sociales y grupos en pugna. Bueno, acá miren una muestra de la arquitectura de la ciudad, pues, ¿no? En Ñosos, por ejemplo, esta construcción del palacio. Recordemos, miren, grandes elevaciones, ¿no? Rampas, escalinatas, lo cual demuestra que había pues una buena ingeniería. Vamos al periodo arcaico. Después de los orígenes, tenemos el periodo arcaico. El periodo arcaico sería el momento en que ya quienes tienen poder empiezan a edificar sus viviendas, sus casas. La futura Atenas, la futura Esparta, la futura Pella. Y ahí vamos a encontrar quiénes son privilegiados, quiénes están marginados y quiénes son una especie de clase media, ¿no? Mestizos, mixtos. Pero el periodo arcaico es una etapa en donde comienzan a florecer las ciudades por la construcción y comienza a colonizarse los Balcanes. También es una época en donde se va a desarrollar el teatro y aparecen las polis. Polis es la ciudad-estado. De tantas polis que se van a construir, hay dos que tienen la importancia: Esparta y Atenas. Vean en Esparta. Miren dónde va a estar ubicada, ¿no? Este cuadradito amarillo indica, ahí está Esparta, en la parte de Peloponeso, rodeada de montañas. Es un valle con el río Eurotas. ¿Quiénes han construido? ¿Ven? Los dorios. Ellos van a ser los privilegiados y van a estar arriba en el gobierno para mantener su poder de las tierras y hacer las leyes que les conviene. Tenemos que ese dorio va a ser denominado espartano, homoioi, y podemos calificarlos como una aristocracia. ¿Ven? Ahora, ellos inclusive hacen un sistema muy rígido y vigilan a sus hijos y los quieren fuertes y sanos para que sean el futuro militar que controle la polis. Y por eso hacen eugenesia, ¿no? Seleccionar a los niños que están naciendo y si le ven algún tipo de defecto o problema, lo mataban. Ahora miren quiénes quedaron marginados. Los ilotas, ¿eh? Sectores antiguo-pelasgos, antiguos micénicos, que han quedado marginados y van a ser obligados a trabajar gratis. O sea, son esclavizados. Le van a llamar ilotas.
Pero miren ahora que algunos han quedado en término medio. Claro, ¿quiénes han quedado en término medio? Puede ser un mestizo, hijo de un invasor dorio con una antigua mujer pelasga, que el niño termina siendo un término medio, un mestizo. Puede también ser las últimas oleadas de gente que emigra y que ya no tiene tierras, ya no alcanza poder. Entonces, ese conjunto de gente, digamos, clase media, porque no es un esclavo, pero tampoco es del gobierno. Es un sector medio, tiene que trabajar bastante para poder sobrevivir, zapatero, remero. Entonces va a ser llamado perieco, gente que vive en los alrededores. ¿Ve? No tiene derechos para el gobierno, pero sí está libre. No está esclavizado, atado a una cadena de metal. Fíjense cómo se van formando las clases sociales. Licurgo sería el legislador que organiza la política para esta polis. Y claro, la organiza de tal manera que los torios o llamados espartanos o moyoi tendrán el poder, el control, los cargos, tendrán cargos de gobierno. Serán rey, será la miembro de la asamblea, será considerado ciudadano y tomará alguna responsabilidad. ¿Ven? Ahora miren Atenas. En caso de Atenas, estamos en una zona más cerca, ¿no?, al mar. Es más de playa. Es una llanura ática, así se llama. Miren, aquí el grupo que ha levantado las casas de la polis son los jonios. Ellos también quedarán como el grupo de poder. Aquí también van a ser los ciudadanos o llamado ateniense, ¿eh? Y claro, tienen mayor rango social. ¿Quiénes quedaron marginados fuera esclavizados? Los dolius. Ajá. No pueden tener propiedad, no pueden ni aprender a estudiar, ni a escribir, no pueden ser parte del gobierno, nada, fuera. Pero también hay gente mixta, ¿ven? Aquí le van a llamar metecos. Metecos libres, caminan, tendrán que trabajar bastante para sobrevivir, pero no tiene derecho a la política. No puede acceder a decidir y gobernar. Ahora miren, en el caso de Atenas, va a ser muy interesante la pugna que va a haber entre esos sectores que hemos visto. Así es. Va a haber fuerte lucha entre esos sectores que hemos visto. Porque inclusive dentro del grupo de los jonios, había jonios más ricos y jonios menos ricos. Había jonios que eran comerciantes y jonios que eran latifundistas. Y todos ellos eran pues ciudadanos jonios, pero había niveles por el ingreso económico. Entonces, ¿qué va a originar? Una lucha política. Producto de esa lucha política, miren, se hizo primero una monarquía donde, sabemos, es cuando hay un rey, pero después viene una oligarquía. Hay un grupo de aristócratas latifundistas, pero se margina a jonios que son comerciantes y, como ustedes saben, se margina pues también de repente a un último migrante y peor se margina más a los metecos y se margina más a los esclavos, ¿no? Producto de esas luchas viene la timocracia. Fue creada por Solón como una medida muy hábil para incorporar a los jonios comerciantes al gobierno. Y para eso Solón dijo, hagamos un censo, timocracia. Y en ese censo veremos quiénes ganan más.
Y por supuesto que había comerciantes que tenían un alto ingreso económico. En moneda de ellos, dracmas. 500 dracmas. Podía entrar a gobernar. Pero miren, había la disposición que decía, si ganas menos de 100 dracmas, no podrás acceder al gobierno. Serás jonio, heredero de los invasores, pero si no ganas más de 100 dracmas, no vas a poder gobernar. ¿Ven? Entonces, eso originaba más peleas, más pleitos. Y por eso después se hizo la tiranía. Miren, y la tiranía es un gobierno de Pisístrato, en donde los tetes o tetas, que eran jonios que ganaban menos de 100 dracmas, movilizan a la gente. Y para tener más fuerza, llamaron al grupo que eran metecos. Y seguramente que también algunos esclavos han apoyado, porque ese esclavo quería lograr tener una mejoría, una libertad. Y ha habido fuertes revueltas. Y entonces se hace la tiranía. Gobierno de Tetes con Pisístrato. Pero más adelante también va a haber más peleas. Y ahí Clístenes propone democracia. Pero cuidado, muchachos. La democracia que propone Clístenes dice, podrán acceder a las asambleas, a los cargos de gobierno, a la política, a ser autoridad, con el requisito de ser jonio, que gane mucho, 500 dracmas, o que gane poco, menos de 100 dracmas, no hay problema. Clístenes dice, con tal que sea jonio, pero está marginando todavía a esclavos y metecos, acuérdense. Entonces, la democracia de Atenas en Grecia es solamente para los jonios. Recuerden, los jonios eran la tribu que invadió las tierras que vimos en el momento de los orígenes, del momento, ¿no?, en que se estaba dando la edad oscura. ¿Ven? ¿Por qué le pusieron democracia? Porque ocurre que la familia de un jonio era llamado demo, por eso le llamaron democracia. Muy bien. Entonces tenemos ahí, ¿no?, esa evolución. Y las autoridades que se hacían, miren, está el bulé, que era como una especie de consejo de ancianos, estrategas para la guerra, arcontes para administrar, eliastas son jueces. Los eliastas son jueces. Y la asamblea o eclesia es el conjunto de todos los ciudadanos que son jonios en Atenas. Recuerden que el número era pequeño. Claro, 35.000, 40.000. Como ustedes saben, esa cantidad puede entrar en un estadio de fútbol que tenemos ahora. ¿Ven? Por eso la democracia de Grecia-Atenas es conocida como una democracia de política directa. El mismo ciudadano puede entrar a gobernar. Recuerden que Perú tiene más o menos como 25 millones de ciudadanos electores, ¿no? 25 millones de electores, porque habitantes tenemos pues más de 30, ¿no? Entonces miren cómo hoy no podríamos hacer eso, porque ¿dónde pondríamos 35 millones en una asamblea? Tenemos que hacer ahora una democracia indirecta, que elijamos un delegado, un representante que esté en el Congreso, que esté ocupando un cargo de presidente. ¿Ven? Él tiene que representarnos y depende por eso si elegimos bien o no. Periodo clásico. Periodo clásico se denomina al apogeo de Grecia. Fíjense, aquí están nuestros conocidos Hipócrates, Sófocles, Sócrates, Platón. Aquí están. Pero miren, este periodo clásico primero empieza con las guerras médicas.
Esos son prácticamente la primera mitad de este siglo quinto antes de Cristo. Está lleno de guerras. Las guerras médicas, con batalla de Maratón, batalla de Micala, ¿no? De Euridimonte. ¿Pero por qué esa guerra? Porque los griegos quieren defender su comercio, su control de islas y colonias frente a otro grupo que también quiere apoderarse de esa riqueza, los persas. Producto de ese triunfo, Grecia tiene apogeo. Eso significa controlar dinero, joyas, tierras, puertos. Por eso, en el año más o menos 449, 445 antes de nuestra era, es un momento de apogeo en Atenas. Económicamente, se construyen grandes templos y palacios. Hay dinero para solventar a los mejores sabios de Atenas. Y por eso financian a un Pitágoras a que haga matemáticas, a un Platón a que haga filosofía, a Herodoto a que viaje y escriba historia, a un Esquilo a que haga obras de teatro, ¿ven? A un Ictinio a que diseñe obras arquitectónicas. Pero ese momento de apogeo es corto, miren, es corto, porque en el 431 estalló una nueva guerra, la guerra del Peloponeso. Y en esta nueva guerra se pelean las dos polis más importantes que hemos visto, Esparta y Atenas. Es una cuestión increíble. Se matan entre ellos para ver quién será el líder de Grecia. Como pueden ver, el siglo V, que como ustedes saben, tiene como 100 años cada siglo, ¿no es cierto? Este siglo V, quitémosle como 50 de las guerras médicas. Quitémosle como 30 de la guerra de Peloponeso. ¿Qué queda? Claro, ustedes dirán, pero entonces lo que le llaman el siglo de Pericles no es un siglo, no son 100 años, no, son solamente menos de 2 décadas. Pero el nombre alude a que le da fama, pues hay que tener cuidado, ¿no? Le da fama a Atenas, pero han visto por la riqueza que consiguió luego de vencer a los persas, pero que muy rápidamente lo perdieron en la guerra contra sus parientes de Esparta, porque tanto Atenas como Esparta se enfrascaron en esa guerra fratricida por el control de todo Grecia y Atenas llevó la peor parte. Hubo pestes, epidemia, hubo hambre, grandes muertes. Esparta vence, sí, y se convierte en la líder de Grecia, pero no le duró mucho tiempo, porque lo perdió después ante Tebas. Y Tebas no supo tampoco conservarlo, lo perdió ante Macedonia. Y justamente, ¿no? Es lo que nos tocaría ver. Ahora, miren aquí un hermoso óleo de Jacques Louis David, que hace una pintura sobre la batalla de las Termópilas. Bien, periodo helenístico es la hegemonía de Macedonia. Los macedonios eran un grupo de una ciudad, polis, llamada Pella, que estaba un poquito más al norte. Aprovechando que Atenas y Esparta están en decadencia, los macedonios arremeten, primero con su rey Filipo II y luego con el famoso Alejandro Magno. Batallas de Queronea, Granico, Gaugamela, pero miren cómo Alejandro Magno vence y aplasta a las demás polis, somete Egipto, Siria, Palestina, somete a la antigua Mesopotamia, a los persas, y se va hasta la India. 15 años de guerra. Y en ese lapso de 15 años, Alejandro Magno hace el llamado helenismo. ¿Qué es eso? La propagación de la cultura griega
occidental y la traslada al oriente, aprovechando que en oriente ya estaban en decadencia. Recuerden, Mesopotamia y Egipto ya estaban en decadencia para esos años. Estamos hablando pues del siglo IV antes de Cristo. Entonces, ese proceso se llama helenización, llevar la cultura griega a Oriente, mezclar, síntesis, sincretismo. Fue entonces una etapa en donde Alejandro Magno supo hacer guerras, pero no supo administrar. Y se enferma y muere. Y luego sus militares se repartieron toda la riqueza que habían conseguido, ¿no? Y fíjense cómo se dividen, ¿ven? Ptolomeo se agarra un poco de Egipto, Casandro se agarra parte de Grecia, Lisímaco en Turquía, Seleuco la parte más asiática, así. Aportes culturales, bueno, fíjense, ingeniería, construcciones como este estilo, el estilo dórico. Como pueden ver, el estilo dórico es bastante sencillo, ¿no? Columnas que sostienen una base, bueno, rectangular. Este es el ejemplo del templo de la Concordia. Miren aquí el famoso templo de Erección, que es un estilo más bien jónico, ¿no? Con una columna con mayores arreglos, con volutas, espirales. Ahí también se puede ver columnas en forma de mujer. Este sería el ampuloso, enorme estilo corintio, que es una columna mucho más grande, pero que termina en su capitel arriba, como pueden ver, como si fuera un arbolito con hojas. Ese es el famoso templo del Zeus olímpico. Bueno. Filosofía, no olvidemos a Sócrates, el hombre de la virtud, la mayéutica, Platón, el hombre de el autor de la República, Platón que además recogió los que conversaba Sócrates y otros más, y Aristóteles, el hombre del justo medio, de la ética, el hombre de la metafísica, el hombre del liceo, una escuela. Miren ahí, en la escultura tenemos el discóbolo de Mirón, ahí está el Zeus de Fidias, tenemos el Doríforo de Polícleto. Es una escultura bastante grácil, con forma humana, donde gusta mucho de la belleza, el ideal de la belleza. Bueno, no se olviden revisar sus libros, ya sabemos. Ajá. Y nos encontraremos en una nueva oportunidad.